Ahí ustedes deberían estar mirando, que es una presentación, ¿verdad? ¿Todos pueden verla? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Sí, pero sí, se ve. Bárbaro. ¿Está? Bien, si ustedes recuerdan, yo les había mencionado, sí, de la crisis del 29, pero no solamente la crisis del 29 vamos a estar trabajando, sino que un par de temas más. Profe, yo no veo nada. ¿No ve nada? Oh. ¿Nos pasa, a alguien más le pasa que no ve? No. Hay algunos que no me están escuchando, hay algunos que no están viendo. Soy Tatiana, profe. Ajá. Tatiana, No dice mi nombre y tampoco se cambia. está. Soy Soria. No lo veo a usted, no veo lo que pasa, nada. Me parece todo negro. La pantalla tendrías que estar viendo porque yo la estoy compartiendo. ¿De dónde estás? ¿De un celular capaz? Si estás en un celular puede ser que no se complique. Otros ven y escuchan y ven bien. ¿Tá? Puede ser que sea el dispositivo. Si por ahí intentás cambiarlo, capaz que funciona. ¿Tá? Bueno, gente, yo creo que estamos casi todos acá. ¿Tá? Bien. De todas formas, si se les complica escuchar o ver, después yo subo el enlace para que puedan ver lo que no pudieron estar observando. ¿Tá? Yo algunos los voy a mutear porque me salta que están con el coso prendido ahí. ¿Ah? Bien, como les decía, la idea es abordar un poco esta temática. Yo les había comentado, sí, la crisis del 29 y demás, pero la idea es tratar de ver que esa crisis del 29 está enmarcada dentro de un determinado periodo, y como aparece ahí en la presentación, se le llama el periodo de entreguerras. ¿Y justamente por qué se le llama así? Porque es un periodo que está entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos en el periodo de entreguerras un periodo que va desde la finalización de la Primera Guerra Mundial, que comienza en el 1914 y termina en el 1919, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. El periodo de entreguerras es justamente un periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Lo que vamos a tratar de abordar nosotros en este periodo, porque después vamos a trabajar la Segunda Guerra Mundial, son justamente tres grandes temas. El primero son los años 20, que fue la temática que yo estuve pasando por WhatsApp. El segundo tema, la crisis de 1929, que habíamos comentado anteriormente que la íbamos a ir abordando. Y en el tercer punto, o el tercer gran tema, va a ser el tema de los totalitarismos. El fascismo, el nazismo, el estalinismo. Esos tres grandes estados totalitarios que tuvo Europa. Entonces la idea es ir abordando estos tres puntos, pero vamos a trabajar justamente en esta clase con el primero. Hoy vamos a estar hablando sobre los años 20. Si ustedes estuvieron más o menos hojeando el material, contestando las preguntas y demás, se dieron cuenta que se les puede llamar los felices años 20, los locos años 20, o los años 20 simplemente. Y es justamente porque se da todo un acontecimiento en la cultura estadounidense que, como está plasmado en estas imágenes, cambia la cultura, cambia la costumbre, cambia el estilo de vida de esa población norteamericana, y ese estilo de vida se va a ir expandiendo a otras partes del mundo, como Europa, y posteriormente en gran parte de América Latina también. Yo lo coloqué ahí, o lo simplifiqué con algunas imágenes. El tema del cine con Chaplin, el tema de los bailes con el Charleston, como el que aparece ahí, el jazz, la propaganda, la publicidad van a ser puntos importantes de este tema histórico que son los años 20 justamente. Entonces vamos a ir avanzando en este punto para tratar de ir abordándolo. Hay que tener en cuenta, gente, que los años 20 tienen su particularidad en Estados Unidos, y porque justamente Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, si ustedes recuerdan cómo lo habíamos abordado,
la Primera Guerra Mundial significó para Europa un desastre, significó una crisis, significó catástrofe, significó destrucción para gran parte del continente europeo. Pero para Estados Unidos no. ¿Ah? Ustedes recuerdan que Estados Unidos participa de la Primera Guerra Mundial, sí, pero cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona como una potencia económica. ¿Ah? Después de 1919, Estados Unidos se consolida como una potencia, Japón también está ahí a la cabeza, pero en este punto va a resaltar mucho más Estados Unidos. La prosperidad de Estados Unidos va a ser muy grande. ¿Ah? De 1920 hasta 1929, Estados Unidos va a vivir una escalada de prosperidad muy, muy importante. ¿Ah? Y esa prosperidad va a cambiar las costumbres de las personas, va a cambiar su estilo de vida, va a cambiar la forma en la que las personas vivían. ¿Tá? Entonces vamos a ir un poco por ese lado. Se vivió una prosperidad en Europa también, pero va a ser un crecimiento más lento. ¿Tá? Europa, si bien quedó devastada después de la Primera Guerra Mundial, Europa va a tener una recuperación lenta, pero va a tener recuperación. Sobre todo países como Gran Bretaña y Francia de a poco se van a ir recuperando y van a volver a ser esas potencias que habían sido anteriormente. De todas formas, hay que recordar que Estados Unidos va a seguir estando a la cabeza de esa prosperidad y de ese control económico mundial. ¿Ah? Ahora, si bien Europa lentamente va a tener un progreso, va a ir subiendo económicamente, se va a ir recuperando, la que más sufre en esta década de los 20 va a ser Alemania. ¿Ah? La situación de Alemania va a ser muy complicada, porque si ustedes recuerdan, el Tratado de Versalles obligaba a Alemania a pagar los daños ocasionados. ¿Ah? ¿Qué sucedió entonces? Alemania tuvo que pagar enormes sumas de dinero a Francia y a Gran Bretaña. ¿Ah? Era tanto el dinero que tenía que pagar Alemania que lo que hizo fue comenzar a imprimir billetes. Eso llevó a que Alemania atravesara una crisis económica muy grande, ¿ah? Denominada hiperinflación. Hoy en día la inflación, económicamente hablando, hoy en día la inflación a nosotros, cuando prendemos el noticiero o demás, nos suena así, que la inflación en el año 2019, 2020 fue de 9 puntos, etc. ¿Ah? Bueno, la inflación es un concepto económico, es un proceso económico que se da en todos los países, en donde la moneda de los países se tiende a devaluar un poco. ¿Ah? Pero en Alemania la situación de inflación no fue normal, ¿ah? Sino que fue una inflación exacerbada. Yo por eso les coloqué ahí hiperinflación. ¿Ah? Y se va a entender mejor con este gráfico. ¿Ah? Ustedes observen acá la inflación que sufrió Alemania en los años 20. ¿Ah? El marco era la moneda alemana del momento. Hoy en día es el euro, pero en ese entonces, en la década del 20, era el marco. ¿Ah? Para comprar un pan, ¿ah? En el 1918 yo con unas 0,63 marcos compraba un pan. ¿Ah? Pero si ustedes observan cómo van avanzando los años, 1922, enero del 23, julio de 1923, hasta noviembre de 1923, la cantidad de dinero que yo necesitaba para comprar un pan era inimaginable. ¿Ah? Fíjense, precisaban millones y millones de billetes justamente para comprar un pan. ¿Ah? Entonces, ¿a qué vamos nosotros cuando decimos hiperinflación? El aumento exacerbado, monstruoso que tienen los precios justamente porque la moneda está devaluada. Se precisaban como 5 millones de marcos para equivaler a lo que era un dólar norteamericano. ¿Ah? Entonces, era totalmente disparatada la cantidad de dinero que se imprimía y ese dinero prácticamente no tenía valor, entonces nos encontramos con escenas como la siguiente. ¿Ah? Estos niños, como ven ustedes acá, lo que están haciendo es jugar, ¿tá? Recortar, pegar los billetes, ¿tá? Esos marcos que en realidad no valen nada. ¿Ah? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Europa sí va a experimentar una recuperación económica, Gran Bretaña y Francia sobre todo, pero países como Alemania, que fueron castigados
en la Primera Guerra Mundial van a tardar mucho más en todo esto. ¿Ah? Para resolver esta situación económica, lo que hace Alemania es aceptar una ayuda monetaria que le da Estados Unidos. Y de esa forma también comienza a ser deudora Alemania de Estados Unidos. ¿Ah? Bien, eso por un lado. Europa, lento crecimiento, pero crecimiento al fin. El que va a pasos agigantados es justamente Estados Unidos. Y como ustedes ven acá, Estados Unidos tenía tanto dinero que volcó esas inversiones justamente en la construcción de edificios, construcción de rascacielos, y eso va a llevar a que grandes ciudades comiencen a agrandarse, que comiencen a ser esos centros económicos propios de lo que era Estados Unidos y que siguen siendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, como ven acá, Nueva York. ¿Ah? Entonces, ¿en qué volcó su dinero Estados Unidos? Por un lado, lo vuelca en la construcción de grandes ciudades, de rascacielos, de enormes edificios. ¿Ah? Por un lado eso. Otro sector económico estadounidense que recibe una gran inversión o que va a tener un crecimiento muy grande es justamente el sector automovilístico. ¿Ah? Ahí de este lado ustedes pueden observar a Henry Ford, el creador de los autos Ford. En ese entonces el auto Ford T era uno de los autos que más se fabricaban en Estados Unidos. Entonces, los años 20, este estilo de vida americano se va a estar reflejando, por un lado, por la gran cantidad de inversiones que volcaba el país en la elaboración, por ejemplo, de automóviles. Era muy común que en los años 20, gran parte de la población norteamericana, de la población urbana estoy hablando, tuvieran automóviles. Ahora, Henry Ford, eh, este empresario, el creador de los Ford, como les decía, se ayudó mucho en la fabricación de estos autos con la cadena de montaje. La cadena de montaje, para que ustedes puedan entenderlo, capaz que ustedes ya lo habrán visto en algún momento, la cadena de montaje se utilizaba en las fábricas de Ford y lo que hacían era pasar en esa cadena las distintas partes del auto. Al ir pasando el automóvil en esa cadena de montaje, cada obrero se especializaba en una sola función. Uno le colocaba una rueda, otro le colocaba una luz, iban atornillando, cada uno en su sección. Entonces, la cadena de montaje es propio de Adam Taylor, que fue el que ideó esa cadena de montaje. A ese sistema se le va a llamar Taylorismo luego. Esa cadena de montaje permitió crear grandes cantidades de autos, millones y millones de autos en poco tiempo. Entonces, por un lado, Estados Unidos vuelca mucha inversión y mucho dinero en la creación y fabricación de automóviles, como ustedes lo ven de ese lado. Y también podemos estar cadena de montaje. Cadena de montaje. También Estados Unidos vuelca mucha inversión en lo que es la fabricación de electrodomésticos. Electrodomésticos que si uno se pone a pensar, hoy en día para nosotros son muy comunes. ¿De qué estoy hablando yo? Estoy hablando de radios, estoy hablando de heladeras, estoy hablando de cocinas, estoy hablando de lavarropas. O sea, son electrodomésticos que hoy en día quizás son muy familiares para nosotros. Pero en ese entonces, en los Estados Unidos, en el 1920, en esa década de prosperidad, Estados Unidos comienza a fabricar masivamente estos productos porque justamente la población norteamericana va a comenzar a consumirlos. Entonces, estos productos, como ustedes ven ahí, estos productos lo que pretendían era facilitar la vida de los estadounidenses, facilitar su costumbre, facilitar el manejo diario de lo que era el hogar. Entonces, lo que se hizo fue volcar mucha cantidad de dinero en esas industrias. Estados Unidos antes de 1920 había volcado mucho dinero en las fábricas bélicas, pero como terminó la Primera Guerra Mundial, no era necesario estar creando armas, municiones, como antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a invertir dinero en las fábricas de electrodomésticos. Otra gráfica para analizar acá. Esta gráfica, como ustedes pueden observar, está mostrando justamente la venta de los autos Ford T.
En el 1908, 1919, 1923 y 1927. ¿Ah? Lo que ustedes pueden ver ahí justamente es que el crecimiento de la cantidad de Ford T, que era el modelo estándar que se estaba haciendo, el crecimiento fue disparatado. ¿Ah? Si ustedes observan, de 1916 a 1923 se da un incremento importante, pero ya del 23 al 27 ese crecimiento es exacerbado. ¿Ah? Es imponente lo que se genera, lo que se fabrica de autos. Y es justamente ¿por qué? Porque se consumía mucho. ¿Ah? Se consumía mucho. Acá un compañero pone el auge del consumismo con nuevas tecnologías, y es justamente, ¿ah? Es una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad de consumo. ¿Ah? Bien, entonces, por un lado, Estados Unidos vuelca su inversión o vuelca gran capital en la construcción de fábricas de automóviles, como lo hizo Ford, en la construcción y elaboración de electrodomésticos para la población, y también en tratar de que las grandes ciudades tengan esos grandes edificios y puedan destinarse a los negocios como lo estaba teniendo Estados Unidos. Ahora, el único sector que no se va a desarrollar como la industria, como los automóviles, como los electrodomésticos, va a ser el sector agropecuario, ¿tá? Sobre todo la agricultura. La agricultura no se va a desarrollar igualmente que la industria, ¿tá? Sino que va a quedar relegada. El crecimiento de la agricultura va a ser muy lento, va a ser muy precario, y si bien Estados Unidos es poderoso económicamente en los años 20, no supo cómo volcar inversión en el campo. ¿Ah? Entonces, tenemos dos modelos distintos. Por un lado es lo urbano y por otro lado es lo rural. ¿Ah? Hay que tener en cuenta eso también. Bien, continuamos. Como comentábamos recién, ¿no? Es una sociedad de consumo, como veníamos comentando. Justamente, la población comienza a consumir productos que anteriormente no lo hacían. ¿Ah? Y uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta acá es el papel que juega la publicidad, ¿tá? La propaganda. Ahí en otras diapositivas habíamos observado un poco el tema de la propaganda, de cómo se incentivaba que las personas consumieran productos a través de grandes carteles, a lo que tiene que ver con a lo que tiene que ver con las revistas. También la radio va a ayudar mucho a infundir o a difundir, mejor dicho, la publicidad. Entonces, si hay publicidad, si hay propaganda, si hay carteles que me están diciendo a mí que consuma, y que si yo consumo esta y compro esta heladera, mi vida va a cambiar, y que si compro esta plancha, mi vida va a ser mucho más fácil. ¿Y qué pasaba con la gente que se dedicaba al agropecuario? ¿Quedaba ¿Cómo? sin empleo o cómo? No, las ¿Qué personas pasaba que, con las esa personas que gente? trabajaban en el campo, justamente trabajaban en el campo, ¿tá? Pero el estilo de vida de ellas va a ser totalmente distinto al estilo de vida urbano. ¿Ah? Lo que estoy diciendo yo acá, por ejemplo, el consumo de radio, de aspiradoras, de lavadoras, eso es en el centro urbano. Pero ¿ustedes creen que una persona que vive en el campo en ese entonces, que no tenía mucho capital y mucho dinero, consumiría alguno de esos productos? Cafetera, refrigeradores, Claro, tostadoras. había como dos clases sociales igual, ¿no? Y eran dos Estaba como realidades dividido distintas. en dos ¿Ah? Dos sectores realidades sociales. distintas. ¿Ah? Una realidad era el campo, otra realidad va a ser la El, ciudad. ¿Ah? el campo sería más precario. Y en el campo va a ser mucho más lento el crecimiento. ¿Ah? Los pequeños agricultores no van a vivir ese estilo de vida de los años locos o los felices años 20. Y justamente porque ellos no tienen esa capacidad de poder comprar, no tienen ese ingreso como para poder gastar en todos estos productos como yo les estoy mencionando acá. ¿Ah? Bien. Entonces, como veníamos comentando, ¿no? La publicidad lo que hace es crear necesidades a las personas. ¿Ah? Y otro de los factores que se da en Estados Unidos, que al día de hoy está muy ampliado, con más control, pero está muy ampliado, es que se les daba facilidades a las personas para comprar. ¿Ah? Por ejemplo, si yo hoy en día quisiera comprar un automotor, quisiera comprar una moto, muchas veces me ofrecen a mí la posibilidad de pagarlo ¿cómo? Esto es una pregunta. En créditos. En crédito.
¿no verdad?, a largo plazo. Entonces, en estos años 20, otra cosa que se ve novedosa es que las personas tenían acceso a la compra a crédito. Ellos podían comprar electrodomésticos, podían comprar automóviles, podían comprar acciones, que las acciones en ese entonces, y hasta el día de hoy las acciones son partes de una empresa. Las personas compraban todo eso, ¿y qué hacían? Lo podían pagar a largo plazo. La situación es que se terminaban endeudando, pero como muchos pensaron que se iban a enriquecer más adelante, no les importó. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos millones de norteamericanos que comienzan a gastar dinero, a comprar a crédito y pagar a largo plazo. Esa es una de las cosas que está sucediendo en este entonces. Bien, ¿hasta ahí, gente, se va entendiendo? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien. Este cuadrito que está acá justamente muestra, ¿no? De 1919 a 1932, una diferencia de 20 años, cómo aumenta la cantidad de electrodomésticos. Como veníamos comentando, la publicidad juega un papel importante, la facilidad que había para poder pagarlo también va a incidir. Entonces muchos comienzan a consumir, consumir y consumir. Es por eso que en los años 20 se le denomina a esta sociedad una sociedad de consumo. Bien. Pero igual actualmente pasan esas cosas, profe, también. Claro, Porque claro, la por eso les digo. publicidad y la necesidad del consumo es el estar cambiando, por ejemplo, todo el tiempo de celulares y más tecnología, y hasta ahora se sigue utilizando eso. Ahí está, bien. Es un aspecto que sucedió en los años 20 en los Estados Unidos, pero es algo que si uno lo ve actual, sigue sucediendo, ¿verdad? Bien, muy bien el aporte ahí de la compañera. En ese entonces no había mucho control financiero. Hoy en día ya, después de haber pasado varias crisis económicas en el mundo occidental, se sabe más o menos cómo controlar un poco ese aspecto, pero en ese entonces no. ¿Y qué termina sucediendo? Justamente termina sucediendo lo que pasó, la crisis del 29. Bien, como les comentaba por acá, ¿no? Las personas que vivían en las grandes ciudades van a tener nuevos hábitos, van a comenzar a tener nuevos hábitos familiares, alimenticios, laborales. Ciudades como Chicago y Nueva York van a ser de las ciudades que más cantidad de personas tienen, millones y millones de habitantes. Y también hay que tener en cuenta, de un punto importante, es que en esta década de los 20, como Estados Unidos era una de las potencias que habían surgido después de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona como un país líder económicamente, y como Europa estaba devastada, ¿qué comienzan a hacer muchos europeos? A irse para Estados Unidos. Ahí está. Acá se da una inmigración impresionante. En el video que les mostré, en el video que está en la plataforma para trabajar de los años 20, comenta un poco eso, ¿no? Muchas nacionalidades, italianos, franceses, británicos, alemanes, portugueses, muchísimos, muchísimos y muchísimos europeos comienzan a ir a Estados Unidos, comienzan a ir en busca, como dice acá el compañero, del sueño, sí, el compañero, el sueño americano, ¿verdad? Se trasladaban ahí porque sabían que en los Estados Unidos ese estilo de vida que se estaba vendiendo parecía tener frutos, y muchos comienzan a irse a Estados Unidos, pero después van a chocarse con la realidad de que no todo es color de rosas. Muchos inmigrantes van a terminar viviendo en barrios pobres, muchos se van a dedicar al crimen organizado. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Bien, como comentábamos también, ¿no? Aparece esta sociedad de consumo de masas. Todos comienzan a consumir estos electrodomésticos, estos productos y demás. Y no solo la propaganda ayuda mucho en eso, sino que también el cine y la radio va a hacer su juego para justamente llevar adelante este consumo de masas que estaba existiendo.
ahí puse una imagen de Chaplin, porque en esta época justamente es cuando comienza Chaplin toda su carrera cinematográfica y demás. ¿Ah? Ceballos tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? Sí, quería decir que en ese periodo también empezó a cambiar la moda y la mujer ganó un protagonismo. Ah, ahí está, Y ahí muy bien, muy bien. los autocines. Ahí está, bien, bien, muy bien. ¿Ah? En principio va a ser el cine mudo, ¿no? Con Chaplin en la cabeza y demás. Pero sí, la mujer va a tener otro papel que antes no tenía. ¿Ah? Entonces, vamos a mirar un poquito eso también. Joaquín, Sí, que iba a decir que el tema de la publicidad también fue como un nacimiento de una nueva publicidad, tanto como en carteles, radio, ahí aprovecharon va, las nuevas tecnologías para dar una publicidad en sí de todo lo nuevo, porque sin la publicidad no se llegaría a nada. ahí También con el está, tema de las pancartas por correo, también el ahí tema de va, la ahí va. logística en el correo, también ayudó pila. Bien. Y justamente la publicidad, ¿qué es lo que hace? Crea esa falsa necesidad de que uno tiene que consumir esos productos. ¿Ah? Y eso sigue, si uno lo ve, sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Ah? Pasa con los celulares, pasa con las computadoras, con los automóviles. ¿Ah? Como que la propaganda y la publicidad generan esas necesidades. ¿Ah? Bien, muy bien los aportes de los compañeros. Si alguien más quiere comentar algo, hacen como los compañeros y ponen la manito levantada. ¿Ah? Bien. Y acá, como decía la compañera Ceballos, ¿no? Esta nueva sociedad que se está creando, que está apareciendo, chocaba rotundamente con la sociedad conservadora de los años anteriores. ¿Ah? ¿Y en qué aspecto fundamentalmente? En el rol que tenía la mujer. ¿Ah? En el rol que tenía la mujer. Ahora la mujer tiene un papel mucho más público, tiene un papel mucho más importante. ¿Ah? Sobre todo se abre espacio en la moda, se abre espacio en lo que tiene que ver con la música, en los teatros y demás, y es por eso que van a ir surgiendo voces del lado femenino que van a estar impulsando no solamente lo que tiene que ver con la moda, ¿ah? El tema de los vestidos es propio, que se acortaban las polleras hasta la rodilla, ¿ah? El hecho de utilizar bailes característicos como el Charleston, el hecho de cortarse el pelo a lo Garcone, que es justamente un corte de pelo muy corto, ¿ah? Todo eso chocaba directamente con la sociedad conservadora estadounidense. ¿Ah? Pero no solamente eso, sino que también se va a estar luchando mucho por el tema del sufragio femenino, por el voto femenino. ¿Ah? No solamente la moda y lo que tiene que ver con los bailes y con lo estético, sino también por la lucha de derechos fundamentales como los tienen cualquier ser humano, como lo es el derecho a votar. ¿Ah? Joaquín, sí. ¿Ibas a decir algo, Joaquín, que te veo con la manito levantada? Ahí está. Y Coco Chanel, sí, muy bien, Ceballos. ¿Ah? Coco Chanel, que también fue una de las que impulsó la moda femenina, que hasta el día de hoy siguen siendo una marca muy reconocida y muy importante. ¿Ah? Bien, continuamos, gente. ¿Ah? Ahí está, bien. Otra cosa que también es fundamental de entender un poco en esta sociedad de los 20, más allá de las grandes ciudades, más allá del consumo exacerbado, más allá de la propaganda, de la publicidad, de la moda que estaba suscitándose, del cine, de la radio, de los electrodomésticos. Otro punto importante que hace a la cultura de los felices años 20 es justamente el tema de la música, el jazz y el blues, ¿ah? Que ahí aparece Louis Armstrong, otras bandas de jazz y de blues propias de la época. Música que había surgido inicialmente en los barrios pobres, ¿ah? Porque es música afroamericana. ¿Ah? Entonces, ese estilo de música que empezó en esos barrios pobres va a comenzar a difundirse y va a ser prácticamente un ícono de los años 20, ¿tá? Hablando del jazz y del blues. ¿Ah? Bien. ¿Ibas a decir algo, Joaquín?
Sí, Dale. que también se le da la oportunidad a las personas afrodescendientes para poder subsistir el día a día con ese trabajo de la música, porque Ahí como que está, siempre fueron un poco dejados de lado, ahí va. y bueno, se les hacía un poco difícil también. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Tá? Y ahora vamos a ver que esta prosperidad, porque si uno lo ve hasta acá, parece que es todo color de rosa la sociedad norteamericana, pero no es tan así como lo estamos mirando acá. ¿tá? Esa es una parte. Hay que ver la otra parte que estaba sucediendo en el tema de la sociedad y que estaba en la ficha de trabajo anterior. ¿tá? Bien, y como les comentaba ahí, ¿no? La prosperidad, si bien es una prosperidad propia de los años 20, esta prosperidad no llega a todos los sectores sociales. ¿ah? Es propio de los sectores urbanos. La prosperidad que estamos comentando nosotros se vivió más que nada en las grandes ciudades. ¿ah? Los agricultores, los campesinos, aquellos que trabajaban labrando la tierra justamente, ellos no van a experimentar esta prosperidad económica y no van a pertenecer a esta sociedad de consumo, sino que más bien van a ser conservadores y se van a mantener en sus tradiciones. ¿ah? Bien, y como les comentaba, ¿no? La prosperidad va a traer grandes cantidades de inmigrantes, ¿ah? Muchos italianos, muchos españoles, muchos alemanes, ¿ah? Y toda esta población de inmigrantes, toda esta inmigración venía con ese sueño americano, ¿ah? Con la posibilidad de que lo que no se les pudo dar en su país, porque estaban en conflicto armado, porque fue todo una destrucción después de 1919, lo van a ir a buscar a los Estados Unidos. ¿ah? Pero no va a ser de la forma en la que ellos lo pretendían. ¿tá? Muchos de estos inmigrantes van a continuar estando en espacios marginados, en espacios pobres, y muchos otros se van a dedicar al crimen organizado. ¿tá? Otro punto de los años 20 es el tema de la ley seca. ¿tá? ¿Alguien sabe qué fue la ley seca o qué fue lo que sucedió en los años 20? A ver, Patiño, Joaquín. La ley seca, a ver si bien recuerdo, fue cuando prohibieron el alcohol y también querían cerrar lo que eran tabernas y bares porque es como que tenía una imagen mala como para la familia, como que la iba a empobrecer más, como que la iba a Ahí dejar está. en la quiebra total. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿ah? Justamente el nombre de esa ley es seca. Secar todo lo que tiene que ver con el tráfico, elaboración, confección y distribución de bebidas alcohólicas. Y ustedes dirán, ¿y por qué en Estados Unidos se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas? Recuerden que muchos irlandeses, también muchos ingleses venían acá a los Estados Unidos, y muchos de ellos, el principal negocio o los negocios que ellos querían llevar adelante eran justamente los bares, las tabernas. Pero en Estados Unidos, en la década del 20, se va a prohibir el consumo, la elaboración y la distribución de bebidas alcohólicas. Una de las ideas que tenían los políticos, sobre todo los conservadores, era tratar de controlar los excesos, de que la bebida alcohólica lo que hacía era que las personas se emborracharan, perdieran la cordura y que terminaran en violencia. ¿ah? Hubieron organizaciones que impulsaron esto, ¿tá? Organizaciones que alegaban a que los que iban a las tabernas, los padres de familia, aquellos que consumían muchas bebidas alcohólicas, gastaban el dinero del trabajo en eso en vez de mantener a la familia. Entonces, se impulsa todo este movimiento y se lleva adelante la ley seca prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas. ¿ah? Y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, muchos locales terminan cerrándose, se confiscan y se tiran en la calle, en cualquier lado, grandes cantidades de bebidas alcohólicas. Obviamente que esta prohibición es en lo escrito, pero en la práctica no va a suceder así. ¿ah? ¿Ceballos? Que a partir de esa ley seca empezaron los traficantes de alcohol. Ahí Tipo, se está. empezaron a traer. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿ah? Y yo les decía el tema de los inmigrantes europeos, ¿no? Muchos de ellos, acostumbrados totalmente a las bebidas alcohólicas, sobre todo los irlandeses, los escoceses y demás,
ellos igual van a seguir traficando y van a seguir consumiendo y van a seguir alentando a que se consuman las bebidas alcohólicas. ¿Ah? Joaquín. Sí, lo que usted decía, crimen organizado. Y Ahí ahí está. entraría Al Capone. Ahí Al está. Capone, que terminó siendo un hombre muy, muy rico, y casi dueño de Chicago, Ahí está, muy gracias a bien. esto del contrabando de alcohol ilegal. Muy bien, muy bien. Justamente, un lado, por una parte tenemos lo que está escrito, pero la realidad marcaba otra cosa. Mientras más se incentivaba a que no se consumieran bebidas alcohólicas, pasaba a lo inverso. Más se consumía, más bares clandestinos, existían grandes cantidades de comercio ilegal y de tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Y uno de los que manejaba eso, de las grandes redes de tabernas y de bares clandestinos, era justamente Al Capone. Muy bien, ¿ah? Un descendiente de italianos que habían recalado en Nueva York y que él después se va a trasladar para Chicago y prácticamente es dueño de toda Chicago. ¿Tá? Hablando de que tenía no solamente los bares clandestinos, ¿tá? Sino que tenían la capacidad y el poder económico para sobornar a policías, a detectives y a jueces. ¿Tá? Es por eso que durante muchos años él pudo andar libremente. ¿Tá? Ceballos iba a comentar algo más. ¿No? Bien. No, no. Le quedó, está, bárbaro. ¿Ah? Bien, y como les decía ahí, ¿no? Por un lado, la ley seca, en vez de desincentivar que dejaran de consumir, hace lo inverso. Las personas más consumen, más van a traficar y más van a asistir a los bares clandestinos, de los cuales Al Capone poseía un gran número en Chicago. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que aparece el crimen organizado. Entonces, por un lado, esta sociedad de consumo se ve trastocada por lo que tiene que ver con el crimen organizado, con los gángsters propios de la década de los 20, ¿tá? De los cuales uno de los más característicos es Al Capone. Pero también hay que tener en cuenta que en esta década de 1920, que en estos felices años 20, que en esta ola de prosperidad que hay, no era todo, no era todo color de rosa, como les decía. La situación que vivía la población afroamericana también era una situación muy compleja y muy adversa. ¿Ah? Aparecen grupos racistas que habían aparecido ya en el siglo XIX, pero en la década de los 20 van a resurgir y con mucha fuerza. Estoy hablando de un grupo de ultra extrema derecha, xenófobo y racista, que de seguro ustedes habrán sentido nombrar. ¿De quién estoy hablando yo? ¿De qué grupo racista? Los nazis. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. ¿Tá? Después va a surgir el nazismo, Ceballos, ¿tá? En la década de los 30 en Alemania, y después se va a expandir en algún momento en los Estados Unidos, van a tener contacto con el Ku Klux Klan, pero estoy hablando justamente de este grupo racista que era el Ku Klux Klan. ¿Ah? El propósito de ellos, ¿cuál era? Bueno, era justamente el odio y el rechazo a la población de color negra. ¿Ah? Era un grupo que alegaba que la población blanca tenía una supremacía y en la que blancos y afroamericanos no podían convivir. Es por eso que muchos van a estar integrando parte de esta organización racista y su cometido es perseguir, es violentar, es hacer una represión muy dura contra la población afroamericana. ¿Ah? Sí, Joaquín, ¿qué ibas a comentar? Que para agregar lo que usted estaba diciendo, así cometiendo atrocidades, lo que hicieron, homicidio, secuestro y tortura Ahí a está, personas sí. de origen negro, de afrodescendiente. Ahí está. Incluso si ustedes miran una de las imágenes acá, los linchamientos públicos eran muy comunes. ¿Ah? Linchar a una persona afroamericana por el simple hecho, no sé, de haber entrado en un comercio destinado solo para blancos, o de haber tenido una conversación violenta con otra persona de color blanco, ya era motivo para los linchamientos públicos. ¿Ah? Entonces tampoco era todo color de rosas en los Estados Unidos, hablando de la prosperidad económica que tenía. ¿Ah? Y ahí está. Profe, Sí. Profe. Sí. Dale. En Chicago predominaba la
la población más negra, ¿no? Como que había más cantidad. Ahí En está. Chicago, creo. Sí, sí, sí. Y va a ¿Puede ser? depender de los estados. En los estados del sur va a ser mucho más la discriminación que en los estados del norte. ¿Ah? Acoto un poco lo que dice la compañera González ahí en el chat. Sí, no solamente con la población afroamericana, muy bien. ¿Ah? Como dijimos, es un grupo xenófobo. ¿A qué vamos con esto? Es que le tenían odio y rechazo a las personas que no fueran estadounidenses. Entonces, no solamente van a atacar a los afroamericanos, sino que también a los inmigrantes y a los católicos. ¿Ah? La población, religiosamente hablando, de Estados Unidos era protestante, ¿ah? No era católica, por eso el rechazo también a los católicos. ¿Ah? Núñez. ¿Funciona? Sí, sí, funciona, se escucha. Ahí va. Nada, quería agregar que era un grupo secreto, no era que era muy abierto el grupo, era secreto y todavía hasta el día de hoy existe, solo que está aún más oculto. Ahí está. Tiene Bien. integrantes aún, Bien, bien, bien. como 50.000 creo. Sí, sí, sigue estando. Aunque esté prohibido, sigue estando y está bien lo que dice la compañera, es por eso que utilizan las máscaras y demás. Y se los asocia mucho también al nazismo, como comentaba la compañera Ceballos anteriormente. ¿Ah? Bien, muy bien. Bien, entonces, ¿a qué vamos con todo esto, gente? Que por un lado existe, sí, una prosperidad económica y un estilo de vida americano muy marcado, pero por otro lado hay contradicciones en esta sociedad. ¿Ah? El tema del crimen organizado, el tema del Ku Klux Klan como un grupo racista, xenófobo, ¿ah? Eran cuestiones que Estados Unidos tenía conviviendo a la par. ¿Ah? Y toda esta situación lleva a una prosperidad frágil. ¿Ah? Una prosperidad frágil, ¿por qué? Justamente porque no tiene bases sólidas. ¿Ah? Por un lado, Estados Unidos producía muchas cantidades de productos, pero va a llegar a un determinado punto en que el mercado ya no va a tener capacidad de absorción. Yo no voy a estar consumiendo todos los días una tostadora o una cafetera o un automóvil. En algún punto yo voy a satisfacerme y voy a dejar de consumir. ¿Ah? Entonces, Exportaban también, profe. ¿O no? exportaban hasta determinado punto. Después de que se dieron cuenta que no había nadie más a quien venderle, en vez de parar la producción, ellos siguieron produciendo y produciendo. Es por eso que les coloqué acá que hay una sobreproducción industrial. Comienzan a producir y no tenían a quien venderle. ¿Ah? Entonces van a tener que dejar de producir en algún momento para justamente paliar un poco esa situación. ¿Ah? Entonces, es una prosperidad frágil. Los ingresos son desiguales. A eso hay que tenerlo en cuenta también. La mitad de la población norteamericana, la mitad eran agricultores, otros muchos eran inmigrantes pobres, y otros tantos eran obreros no especializados, o sea, que no tenían estudio. Y ellos no podían estar consumiendo de la misma forma que aquellas personas que sí percibían un ingreso mucho más alto. Y entonces, ¿qué sucede? La industria comienza a bajar su producción, y como baja su producción, comienza a bajar la cantidad de empleo y comienza a bajar el salario. Estamos a fines de los 20. Entonces, toda esta situación que parecía una prosperidad que no tenía fin, y una prosperidad que iba a seguir escalando, en algún punto va a comenzar a detenerse hasta justamente en 1920, cuando va a suceder la crisis de ese año, del 29. ¿Ah? Bien, ¿hasta acá, gente, se entiende? Sí, ¿Sí? se entiende. Bien, yo voy a Sí, dejar ya por está. acá, ¿tá? Hasta acá avanzamos hoy con la presentación y con los años 20, y lo próximo que voy a hacer es subirles una consigna de trabajo. El jueves le voy a estar subiendo una consigna de trabajo referida a la crisis del 29. ¿Ah? Y la semana que viene coordinamos para hacer otra videollamada que trate justamente sobre la crisis de 1929. ¿Ah? Bien, si alguien tiene dudas, si tienen algún planteamiento que hacer, lo hace ahora. Consultas, preguntas, cualquier cosa que ustedes tengan que quieran conversarlo, lo comentan. Bien. No, para entregar los trabajos yo no puse fecha. Cuando volvamos a la presencialidad, la idea es que ustedes tengan los trabajos hechos.
¿tá? O no todos, pero si tienen todos mejor. ¿Ah? La idea es que puedan tener gran parte de los trabajos hechos, así eso va a repercutir también en su nota. ¿Ah? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Profesor, Sí. ¿son las 3 preguntas nomás esas del trabajo o hay algo más? Depende de dónde estés mirando vos. Si vos entras a CREAM, vas a encontrarte con las 3 carpetas. La última carpeta es justamente el periodo de entreguerras y hay varias actividades para hacer. ¿Ah? Hay un video que yo subí, que pasé, que son 3 preguntas. Después hay un PDF que tiene una pregunta sola. ¿Ah? Ustedes fíjense, está. si precisan No igual, la vi. si precisan que yo les reenvíe el material de vuelta, me lo hacen saber y se los mando. ¿Ah? Profe, Así Sí. que son 3 deberes los que hay que hacer. En profe, realidad son más tengo una deberes. duda. ¿Ah? Son 3 preguntas de una propuesta sola. ¿Ah? Y después hay más propuestas. Ajá. Yo después, Janina, te paso, Después- si querés, en el WhatsApp las actividades, así te queda un poco más claro. ¿Ah? Está, gracias. Escribime y yo te lo paso luego. Joaquín. Yo tengo una duda, Sí. volviendo un poquito atrás y para que me quede bien. El tema de la prosperidad en Sí. Estados Unidos se dio también un poco gracias a que el suelo americano no se vio afectado de las guerras tampoco en ese tiempo, ¿verdad? Bien, bien, Como bien. que todo pasó en Europa, fue en Europa. Yo creo que las ciudades más grandes como Chicago, Nueva York y eso, si hubiese habido guerras ahí en lo que es económico, no sería, porque no van a hacer lo mismo capaz en otra ciudad más chica, ¿no? Sí, Donde no. ya cambia un poco para mí. Bien, muy bien el aporte del compañero. Es cierto, es Y cierto. Está aparte bien. ¿Ah? Estados Unidos al entrar último en la guerra también se llevó una buena parte. Perfecto, Porque al perfecto. entrar después, cuando la guerra finalizó, fue como que quedó como una potencia y creció mucho también ingresando a la guerra. Ahí está. Eso también lo ayudó. Ahí está. Si no hubiera participado, capaz que la situación hubiera sido distinta. Pero al participar, los estados europeos se endeudaron mucho con Estados Unidos y, como dice el compañero Joaquín, Estados Unidos tiene la ventaja de que la Primera Guerra Mundial no se peleó en suelo norteamericano. Entonces, ¿qué pasó? Las fábricas, las industrias, todo lo que tiene que ver con el sector industrial no se tocó. Distinto a Europa. Europa sí, sufrió pérdidas catastróficas y tardó en recuperarse. ¿Ah? Entonces, Estados Unidos se posicionó en esa época de prosperidad gracias a que la Primera Guerra Mundial no se pelea en suelo norteamericano. ¿Ah? Al igual que la Segunda Guerra Mundial. Y el tema es que después de los préstamos económicos que hace Estados Unidos fueron dentro de ese mismo año también. Fueron, Tipo después de que hace otros 1919, países. Estados Unidos Por los va a ir ejemplo, cobrando de a Alemania poco. lo dijo. ¿Ah? Bien. Sí. Bien. ¿Alguien más, gente, tiene alguna duda u otra pregunta que quiera hacer? ¿Ah? Sumativa todavía no vamos a estar haciendo, vamos a esperar qué nos dicen desde el liceo. ¿Ah? Si hay alguna novedad, yo les voy a estar avisando al grupo. ¿Ah? Bien. Bueno, gente, por lo pronto vamos dejando por aquí. Esto va a terminar de grabar, yo después me encargo de subir. Y el jueves les subo la tarea para la próxima clase. ¿Ah? Hagan las tareas, hagan lo que tengan atrasado y me lo van pasando. Tengan en cuenta que yo estoy disponible para ustedes, preferentemente en el horario de clase. ¿Ah? Si tienen dudas de cómo hacer los trabajos y demás, me lo hacen llegar. Y vamos a estar manejándonos de esta forma. ¿Ah? Bien. Bueno, gente, nos estamos viendo. Yo voy a cortar la llamada, así los dejo y siguen haciendo sus quehaceres y tareas y lo que tengan que hacer. ¿Ah? Bien, nos vemos. Chao, hasta luego.